Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a actualizar la situación del mercado y hoy estamos teniendo una sesión un poco negativa en general. Vemos al SP500 cayendo un 1,80% casi y Bitcoin cayendo un 1%, aunque sí que es cierto que a Bitcoin la salva un poco la subida que ha tenido en estas primeras horas del día. Bien, vamos a comentar un poquito cómo nos encontramos y a nivel operativo qué es lo que esperamos para los próximos días, las próximas horas. Y repasando también un poquito también lo que ha sucedido en estas últimas, porque comentábamos en el análisis de ayer cómo se abría la posibilidad a que esto hubiese sido el evento de sacudida. Comenté que, sobre todo lo podíamos llegar a considerar porque vino a sacudir la zona del uptrust, la parte alta, y simplemente nos quedaría algún tipo de confirmación en esta zona para buscar la operativa, buscando la parte baja de la estructura. También comenté que a mí me hubiese gustado haber visto una sacudida por encima de lo que fueron los máximos anteriores, y al final el precio sí que acabó buscando esa zona de máximos. Aunque, esto yo sí que es cierto que lo esperaba más tirando hacia el domingo. Ha tardado un poco más, tardó pues unas cuantas horas, porque esto sucedió, como veis, en cuanto comenzó el lunes. Y vino a sacudir toda esta zona de máximos. A partir de aquí volvió a rechazar y tuvo un reingreso en el rango. Entonces, ¿con qué nos quedamos en este caso? Pues esto hubiese sido lo que consideramos el evento de sacudida de la estructura, sacudiendo zona de máximos muy importante que nos da ese extra de confianza y luego rechazando toda esta zona operativa para al final reingresar en la estructura que teníamos. Como veis, a pesar de que esto era lo que esperábamos en un inicio en esta zona, debido a esa búsqueda de liquidez pues se ha retrasado un poquito más la operativa. Y al final pues hemos tenido aquí nuestra oportunidad. Un poquito más tarde, pero que en general ha sido la misma oportunidad. Además tuvimos aquí lo que es el VWAP mensual, que también estuvo actuando como resistencia. Como veis, en cuanto lo alcanzó, comenzó aquí a jugar un poco en esta zona y luego fue directo a la parte baja de la estructura. Esto era lo que esperábamos. Pero como os digo, quizás me hubiese gustado haber visto esto más de cara al domingo para pues haber previsto un poco más este movimiento. El mercado es así, esto es lo que hay. Y bien, a nivel operativo el resto sigue igual que lo que comentábamos ayer. Ayer comentábamos cómo las huellas en la estructura en cierta manera las considerábamos más bajistas. Veíamos más huellas de debilidad que de fortaleza y desde luego que este rechazo a esta zona operativa por parte de Bitcoin pues también nos confirma esa debilidad en el precio, ya que no ha querido seguir operando en estos niveles y está buscando niveles operativos más bajos, además confirmando con pues estos movimientos laterales que hemos tenido tanto debajo de la parte alta del rango como debajo de también el VWAP mensual. Entonces, el escenario es el mismo, lo único que ha tardado un poquito más y hemos tenido otra sacudida, pero de hecho en este caso nos da incluso más confianza lo que estamos viendo, que en este caso, como os decía, probablemente pueda ser una distribución en estos niveles. A nivel operativo, ¿qué es lo que vamos a esperar desde aquí? Tras haber visto este reingreso en la estructura, lo que nos quedaría en este caso sería ver cómo llegamos a perder la zona de los 16.920, que sería donde tendríamos nosotros la parte baja de la estructura. Voy a ampliar un poquito el volume profile, a ver si esto se mantiene, y sí, en general se mantiene. De hecho, como veis ahora en la estructura, pues queda la parte alta de la estructura donde nosotros consideramos el uptrust. Así que en general más o menos nos sigue sirviendo la zona que teníamos marcada. La parte baja se mantiene, que esto es lo positivo. Y por lo tanto vamos a valorar, en este caso ventas, una vez tengamos la confirmación de la ruptura de esta zona, que sería pues la continuación del movimiento bajista para buscar niveles operativos más bajos. Entonces, en este caso esperaríamos ruptura y posterior confirmación en el test de la ruptura. Aquí sería donde tendríamos nuestra oportunidad operativa, y si tuvimos la oportunidad de entrar en short en esta zona, deberíamos ya de estar protegidos o al menos haber sacado algunos parciales para pues no perder esos beneficios que llevaríamos ya en nuestra posición en short.
A partir de aquí, ¿qué objetivos tendríamos? Pues en un primer momento, la parte alta de la estructura anterior, sobre los 16.800. Tendríamos también esta zona de aquí, que como veis era la zona del BIPOC de la estructura anterior también, sobre los 16.535. Y además es una zona donde tenemos un nodo bastante grande, así que podría llegar a traer al precio. Y además veíamos también en el mapa de liquidaciones, que luego lo revisaremos, que sobre todo en esta zona había mucha liquidez. Así que bueno, esto va sumando ese extra de confianza a nuestra operativa. Y poco más, la verdad es que no habría mucho más que comentar. Vamos a seguir esperando a ver que esto se siga desarrollando, y en este caso sí que tendríamos un sesgo más bajista después de todo el análisis de esta última estructura que venimos analizando en los últimos días. Bien, dicho esto, vamos a comentar lo que son las herramientas, como siempre, comenzando por Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. En el caso de Bookmap vemos órdenes de compra sobre los 16.600, podría ser una zona de soporte bastante fuerte. Veíamos también cómo comenzaban a entrar compras sobre los 16.890, protegiendo aquí al precio en un inicio, y como veis comenzaron a absorber esas órdenes de compra para luego ya mantenerse el movimiento lateral en toda esta zona. Lo único que en este movimiento lateral vemos cómo se iban posicionando órdenes de venta por encima del precio, intentando que el precio tampoco subiese demasiado. Entonces, bueno, habrá que ver cómo reacciona el precio, sobre todo a esta zona de los 16.600. Vamos a poner el multibook en este caso también para revisar desde diferentes exchanges. Vamos a poner también un poquito más de luz, o de color mejor dicho. Y bueno, veo algo aquí bastante interesante en el corto plazo. Como veis en el movimiento alcista, ya aquí teníamos alguna zona de ventas sobre los 17.200, pero bueno, creo que no se llegaron a absorber estas ventas. Lo que sí que vimos es que en cuanto se fue acercando a la zona de este último máximo que establecimos en la sacudida, alcanzó la zona casi de los 17.500 y frenó porque empezaron a entrar órdenes de venta en el order book. También aquí veíamos bastantes órdenes de venta que de hecho todavía se mantienen sobre los 17.800. Y tenemos también en los 19.000 muchas órdenes de venta. Pero bueno, eso de momento todavía nos queda lejos. Lo que también se mantiene son las órdenes de compra sobre los 12.000. Que estas las llevamos viendo ya mucho tiempo, las llevamos viendo desde el 21 de noviembre, que ya son unos cuantos días y bueno, de momento se mantienen ahí. Bien, y para finalizar con el análisis de hoy, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones. Os recuerdo que el primer mapa está más enfocado para un medio plazo y el segundo para el corto plazo. En este caso vemos más posición por parte de los shorts en las últimas horas, en general en todos. Así que bueno, quizás veamos a corto plazo algún clúster de liquidaciones por parte de los short interesante. De todas formas, en el de medio plazo vemos cómo todavía predomina ese clúster que todavía nos queda, que comentaba anteriormente en el análisis, desde los 16.830 hasta los 16.560 prácticamente. Este lo llevamos viendo ya unos cuantos días. Y tiene pinta que si esta estructura sigue desarrollándose y dando un movimiento de continuación bajista, probablemente venga a buscar toda esta liquidez que tenemos por aquí, hasta fácilmente la zona de los 16.500, que es donde tendríamos el BIPOC, y ahí sí que podría tener al menos un pequeño rebote en el corto plazo. Pero bueno, vamos a ir por partes, vamos a ver si primero llega a romper la parte baja de la estructura, y con eso pues ya iremos alcanzando los diferentes objetivos que tengamos en el mercado. Pero bueno, eso serían en un inicio al menos los objetivos que tendríamos en caso de tener un movimiento de continuación. La parte alta sobre los 16.800 y luego el BIPOC sobre los 16.540. Luego también tendríamos, por ejemplo, los 16.360, pero bueno, en general creo que estos son los niveles más importantes de momento. Si hay que buscar más niveles, pues los iremos buscando, pero de momento esto es lo más interesante. Y bueno, lanzando ahora el mapa de corto plazo, vamos a revisar qué más liquidez vemos, pero en el corto plazo, obviamente. Y mientras tanto revisamos los CVDs. En general, Coinbase y Binance siguiendo al precio. Aquí no hay mucho que comentar. Y luego Bitfinex sí que es cierto que a pesar de que ha habido una caída bastante fuerte,
no se ha visto tan reflejada la caída en el CVD. Aunque diría yo que aquí se han anticipado un poco, porque aquí hubo una venta muy fuerte justo en la zona de máximos y luego el precio, pues bueno, siguió cayendo, pero el CVD, como veis, tampoco es que lo acompaña al 100%. Y bueno, en el mapa de corto plazo, como os comentaba, vemos aquí liquidez por parte de los shorts en un inicio hasta los 17.180, este primer clúster, y luego tenemos un poquito más aquí sobre los 17.370 aproximadamente. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.